que no estaba grabando ya. Alguien que sea monitor de la clase o toda la clase me recuerda antes de iniciar cada tutoría grabar, porque si no, luego no tengo nada que subirles. Y se me olvida porque yo siempre lo paro antes de iniciar la clase mientras llegan todos. Bueno, hablé con ustedes del bien jurídico, de que hay tipos penales porque hay bienes cuales proteger y cuando se protegen, pues se convierten en bienes jurídicos. En el tipo penal de homicidio, el bien jurídico pues será la vida, en el tipo penal de hurto será el patrimonio económico, en el tipo penal de prevaricato será el Estado, los bienes del Estado. Entonces, independientemente de lo que sea, siempre habrá un bien jurídico que se afecte. Ese bien jurídico se respalda por lo que llamamos nosotros tipos penales. Como tal, no voy a hablar del delito de homicidio, porque como les habrá explicado el profesor Andrés, antes que un carácter sancionador, el Código Penal tiene un carácter preventivo. Ahora bien, la conducta para llegar a ser considerada como delito o enmarcarse dentro de un delito, una conducta punible, tiene que ser típica, antijurídica y gozar de culpabilidad de la persona que la comete. La tipicidad se divide en objetiva y subjetiva, la antijuridicidad en material y formal, la culpabilidad en eximente o si existe algún grado de imputabilidad, que ahorita lo veremos. Algún grado de imputabilidad, perdón, inimputabilidad. Ahora bien, en el tipo penal de homicidio, ya llevándolo al tema probatorio, dice, el que matare a otro incurrirá en prisión de tanto a tanto. Para probar que existe tipicidad objetiva en un primer momento, ¿cuál es la prueba que el fiscal debe mostrar? Pregunto a la clase, ¿el registro de defunción? Mediante el artículo penal, profe, que se base. Sí, pues muchachos, ya hablamos del artículo penal y claro, es la base de todo, total. Pero recordemos que el artículo dice el que matare a otro. El fiscal se sienta y dice, esta persona en la práctica, ya lo estoy llevando a la práctica, les estoy haciendo una explicación desde la práctica, no puede decir Juan mató a Pedro, simplemente decir eso y ya pues vayamos a un proceso penal. Él tiene que demostrarlo. ¿Cómo o con qué elemento él mostraría que esa conducta es típica? Que efectivamente Juan mató a Pedro. Pregunto a la clase, ¿acta de función? Sí, profe, que esté muerto. Acta de defunción y el certificado que emite el médico legista. Okay. Ahí hay una acotación y los induzco en error porque no es el acta de defunción. El que matare a otro no está en el contenido del acta de defunción. El acta de defunción muestra que una persona se murió. Es el dictamen de necropsia que elabora el médico de medicina legal, donde se establece que la persona está muerta, pero también la causa de la muerte, porque es que el acta de defunción no trae si lo mataron con 5 o 6 tiros, solo trae la fecha en que lo mataron. Entonces, cuando el fiscal se sienta y le dice, señor juez, la conducta es típica, tengo que tener el acta de necropsia ahí donde diga cuál fue la causa de la muerte de la persona. Ahora bien, cambio o hago otro ejemplo. En el delito de hurto sería con la declaración de la víctima. ¿Cómo se demuestra que hurtó? Puede ser la declaración de la víctima, con un video, con declaración de testigos. Ahí es un poco más amplio el tema probatorio en el delito de hurto. Pero siempre tienen que haber elementos que demuestren lo que se está diciendo en el tipo penal. Ahora bien, voy a hacer otro análisis todo completo desde el porte y tráfico de estupefacientes. Yo defendí un caso donde una persona transportaba 1000 kilos de marihuana. Entonces, la conducta se logró establecer que era típica. ¿Cuáles eran las pruebas?
se demostró que mi cliente era el que llevaba ese camión, que ese camión era el que él conducía, que dentro del camión había una sustancia y luego se hizo una prueba que esa sustancia era cannabis. Entonces, fue así como se logró demostrar esa tipicidad objetiva. ¿Por qué? Porque no es simplemente que vayan y digan las personas que están ahí, los funcionarios, no, eso es cannabis. No, o sea, señor policía, mucho respeto, pero usted no es quien para decirme qué es marihuana y qué no. Eso requiere una prueba científica. Usted puede establecer mi responsabilidad que yo fui, pero o que estaba transportando, pero no que eso era cannabis. Luego venía el desglose de si mi cliente sabía que llevaba cannabis o no. Eso es lo que consideramos como tipicidad subjetiva. Hay unos tipos penales dentro del código que tienen modalidad culposa. Entonces, el homicidio es culposo, puede ser culposo. Las lesiones personales pueden ser culposas, pero el porte o tráfico de estupefacientes no tiene un tipo penal que diga porte o tráfico de estupefacientes culposo. Como no lo trae, si se demostró que mi cliente en ese momento no sabía que llevaba esa droga, o sea, él solo transportó el camión y no se puso a mirar, pues él incurrió en culpa. Como la conducta es culposa, debemos entender que entonces habría una atipicidad subjetiva del tipo penal porque el porte o tráfico de estupefacientes no tiene esa modalidad o no tiene un artículo que diga homicidio, perdón, porte o tráfico culposo. ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Claros? ¿Preguntas? Bueno, entiendo por su silencio que estamos claros. Ahora bien, ahí les mandé la sentencia al WhatsApp de delito bagatela para que lo lean. Vamos a hablar del hurto. Llego a Almacenes Éxito y me robo una caja de chicles de 15 pesos. Hay los videos, entonces hay tipicidad objetiva, tipicidad subjetiva. Sí, yo me la quería robar, me comí los chicles, tenía dolo cuando lo hice. Por lo tanto, la antijuridicidad formal nos dice que si se transgredió una norma jurídica establecida en el Código Penal, pues se está ocasionando un daño. Entonces, habría una vez que entender que si en un primer momento y un análisis general hay atipicidad objetiva y subjetiva, debemos decir que hay antijuridicidad formal. Ahora bien, la antijuridicidad material, como ven en la flecha, ahí la flecha más grande que hay, está llevada o ligada al bien jurídico. Se pregunta uno que si por 15 pesos que robó Almacenes Éxito, entonces habrá un daño al patrimonio económico, que es el bien jurídico que protege el hurto de Almacenes Éxito. Y obviamente no. Entonces, en un análisis sí hay tipicidad objetiva, subjetiva, pero al no haber antijuridicidad formal, no podemos, material, perdón, no podemos hablar que exista una conducta punible y por lo tanto esa conducta, aunque es típica, no puede ser penalizada porque no existe una antijuridicidad material. En pocas palabras, no se puso en peligro el bien jurídico de manera real. Llegamos al último escenario y es el escenario de la culpabilidad. Pueden haber conductas típicas y antijurídicas, pero que por no cumplirse el último requisito de la culpabilidad no sean consideradas conductas punibles. El grado de inimputabilidad, una persona que esté mentalmente loca, llamémoslo así, la verdad no tengo el término técnico acá, pero que esté mal, que tenga una discapacidad absoluta, mental absoluta, que su grado de ilustración sea muy bajo. Entonces, en esos escenarios, Yurley, cuéntame. No. ¿Tiene una pregunta? Bueno, en esos escenarios, esta persona se conoce como un inimputable. Si yo estoy en San Camilo, me estoy recluido porque tengo un problema mental, ya está completamente diagnosticado, me dejan escapar, salgo y mato a alguien, aunque ocasioné una conducta típica antijurídica, no me pueden culpar porque mi estado mental hace que yo no sea una persona acreedora del tipo penal. Esa creencia de los tipos penales va ligada a personas como nosotros, personas normales, personas que no tienen algún problema mental, físico, que los imposibilite, los ponga en ese grado de inimputabilidad.
Segundo elemento, conocimiento de la antijuridicidad. Hay un tipo penal que se llama acceso carnal con menor de 13 años. No importa si la niña quiso acostarse con usted o no. Si usted se acuesta con una menor de 13 años, usted paga el delito. Quiera o no quiera ella acostarse con usted. Ahora bien, esa niña, y ahorita pues como lo vemos, hay mujeres que a los 13 años aparentan una edad superior, 18, 19. Y aparte de eso, pues tienen una capacidad mental muy alta. Y entonces yo me encuentro con una mujer que por sus características físicas no me dejaría pensar que tenga 13 años. La cortejo, ella me dice a mí siempre que tiene 18, 19 y yo me acuesto con ella. Oh, sorpresa, que luego la mamá me denuncia por acceso carnal violento, perdón, por acceso carnal con menor de 13 años. Ahí habría un error en la persona porque yo, dentro de mi cabeza, creía que no estaba cometiendo una conducta antijurídica. Y aparte de eso, le hacen un examen a la niña y el médico dice efectivamente en la edad corporal la niña aparenta o tiene 18, 19 años. Exigirle a una persona que pague por un delito el cual él creía no estaba cometiendo, pues es un elemento de esa culpabilidad. En esos eventos existe un error, como lo acabo de mencionar, en la persona y pues al no existir conocimiento por parte de quien actúa de que la conducta antijurídica no se puede llegar a penalizar. ¿Sí me hago entender? Señor. ¿No te Profe, escucho? ¿ahí no pasa nada entonces? No, si él logra demostrar eso, no. Porque recuerda lo que yo les estaba hablando a ustedes, el derecho penal no es algo para castigar, es para prevenir que las personas cometan conductas dañinas a la sociedad. ¿Cómo se le va a reclamar a un ser humano que no tenía conocimiento de lo que estaba y efectivamente, pues nunca quiso cometer esa conducta? Cosa diferente que se logre demostrar que la niña sí aparentaba 13 y él vaya a decir allá, no, es que a mí siempre me pareció 18. Por eso les digo, tiene que ser en unas condiciones muy especiales. O sea, en una mujer de cada 10.000 pasará esto. Una mujer que tenga 13 y aparente esa edad, en la realidad aparece una en cada 10.000 veces. Sucede, sí, pero aparece. Por ejemplo, Ela, yo llego a uno de esos lugares nocturnos donde existen mujeres que prestan sus servicios sexuales. Pues el lugar está abierto al público, todo el mundo va ahí, normal. Yo veo una muchacha, sí, se ve un poco joven, yo me acuesto con ella y luego me llega la policía y que ella tenía 13 y yo me acosté. Y yo llego y digo, como complicado porque es que el lugar está respaldado por ustedes, ustedes llegan ahí y yo entro a ese lugar, pues yo supongo que tendrá 18 años. En la práctica, ningún hombre que entra a ese lugar se pone a pedirle cédulas a las personas que están ahí. O sea, eso no sucede. Usted no le va a ponerse, aparte porque ellas se cambian el nombre, entonces es difícil usted decirle a una persona, no sé, de pronto le pone Estrella, entonces, Estrella, ¿cuál es tu edad? Préstame tu cédula para ver. Eso no pasa en la realidad. Entonces, en ese tipo de eventos, a la persona no tener conocimiento de la antijuridicidad, de la conducta que está cometiendo, pues no puede ir preso. ¿Listo? Tercer elemento de la culpabilidad. Profe, qué pena. Señora. Respecto a eso, pues como actualmente las muchachas de menores de edad tienen parejas de 30 y algo y así sucesivamente, ahí vendría el caso, por decirlo así, de que se acostó con la pareja y la mamá fue y denunció. ¿Qué se haría? Recuerda que el tipo penal no es para menores de edad, el tipo penal es para menores de 13 años. Si la muchacha tiene 14 y por gusto quiso acostarse con alguien de 50, no hay ningún problema. Eso no constituye una falta penal. Es solo para las mujeres o hombres que estén por debajo de 13 años, porque el tipo penal también puede ser ejecutado por una mujer con un hombre de 13 años. ¿Me hago entender? Ah, vale, profe, sí, señor. Perfecto. Tercer elemento de la culpabilidad, exigibilidad de comportamiento diferente.
La exigibilidad de comportamiento diferente se habla de lo que piensa de pronto el promedio, lo que haría normalmente la gente. Y yo lo pongo acá en discusión. Si una persona entra a mi casa y esta persona se ve de avanzada edad, es un abuelo, no le veo ningún arma, no le veo nada, pero entró a mi domicilio de esta forma, yo saco mi arma y le pego 5 tiros. ¿Ustedes creen que yo actué o podía actuar de una forma diferente en este evento? ¿Alguien considera que lo hice bien o podía actuar de manera diferente? Profe, podía actuar de manera diferente. Exacto. Haberle dicho que se saliera de su vivienda o algo así. O sea, no Exacto. actuar así. Una ¿Ok? advertencia, así sea de por medio antes. Exacto. Ahora para consenso. Si son las 12 de la noche, entra una persona joven a mi casa, yo le veo que tiene un arma de fuego en su mano y está ahí merodeando, me ve y me apunta. ¿Quién de ustedes no le pega 2 tiros? Yo le pego 10. Exacto. Defensa Entonces, Claro, personal, profe, profe. ahí sí. Entonces, ese tercer elemento va recaído a que la persona actuó y aunque comete el delito, no tenía otra forma de actuar o a ninguna persona se le va a exigir que actúe de manera diferente en ese evento. ¿Listo, Profe, señor? perdón, incluso leí un artículo por ahí en el Facebook, no sé hasta dónde sea real, que la Corte había dicho que no se le puede pedir a la ciudadanía, al ciudadano que matare a otro en defensa propia, porque ahora utilizan las armas de fogueo o armas que no son reales o que no son de fuego. La persona no puede saber hasta dónde un arma es real. Una mujer, por ejemplo. Entonces creo que, porque antes decían que tenía que ser arma de fuego contra arma de fuego. Yo, Sí, que fuera en igualdad de condiciones, profe. Esa lo que legítima sucede, defensa. lo que sucede y lo que había un problema grandísimo es que, por ejemplo, un juez o esas personas que llegan a las altas cortes toda su vida han sido jueces, toda su vida han sido magistrados y llegan allá. El problema radica cuando vienen a legislar a nosotros los defensores, que somos los que litigamos a la fiscalía, y ellos dicen, es que las cosas deben ser así. Entonces uno se pone como a pensar, pues señor magistrado, usted le gusta legislar sobre la legítima defensa, pero es que usted no vivió en barrios como el norte de Bucaramanga. ¿A usted le gusta legislar desde la comodidad de su apartamento, donde tiene una seguridad especial y donde todo es perfecto? Entonces viene el problema ahí, muchachos. ¿Por qué? Porque es que, por ejemplo, a mí me pasó una vez una persona que me robaba y me robaba y me robaba todo con un cuchillo. Y si vamos a lo que dice la corte, yo para defenderme tengo que llevar un cuchillo. Y esta persona lleva años apuñalando gente y estando por ahí matando, pues yo no sé cuál proporcionalidad tengo. Obviamente yo me paro con él a cuchillo, me va a matar. La proporcionalidad no la podemos mirar de la forma en la que la están mirando los magistrados, como si eso fuera una cosa de que cada caso es general y eso se acaba ahí. No, o sea, es una cosa completamente complicada que ellos nunca están viendo el trasfondo de lo que en verdad está sucediendo en la ciudadanía. Entonces, ahí sí le dejo ese ejemplo. Los magistrados están con unas tesis tan complicadas que uno llega y se pone a decir, o sea, vengan acá a vivir a la realidad del contexto para que puedan ustedes llegar a manifestar de esos elementos que ustedes quieren hacer. Pero nunca, o sea, nunca son acordes al contexto real en el que estamos viviendo y las reglas de la experiencia o lo que nos están diciendo en ese momento. ¿Por qué? Porque es que es muy difícil usted ponerse en los zapatos del otro cuando no ha estado. No nos digamos mentiras, esos cargos no los adquieren ustedes, no los adquiero yo. Yo por más experiencia no vengo de una familia rica, yo nunca voy a estar allá. O sea, esos puestos ya vienen de linajes, de personas que han estado ahí muchos años, de personas que los antecedieron de esa misma familia, de familias poderosas. ¿Qué es lo que pasa ahorita con Duque? No es que Duque sea mucho o peor presidente que lo que fue Santos. El problema es que Santos tiene un nombre y una familia atrás que lo respalda demasiado. Y primero van a investigar a Duque antes que investigar a Santos. Y si es que Santos tiene cosas que pagar, primero lo investigarán a Duque 1000 veces antes que Santos. Y eso es una realidad que nosotros tenemos que ver acá y vivir. Entonces, las personas que están hablando de la legítima defensa en Colombia nunca han estado en un estado que les haya tocado ejercer la legítima defensa. Señor, ¿quién tiene levantada la mano? David. ¿Qué tal, profe? Buena tarde.
Bien, sí, señor, cuéntame. Profe, una pregunta. No Señor. sé si de pronto también Leo me pueda solucionar esa pregunta. ¿Qué es lo que se está, en el caso de las armas traumáticas, profe, qué es lo que se está prohibiendo? ¿El porte o la tenencia? En el caso de armas traumáticas, Traumáticas, el porte. sí. El porte. Y se han hecho discusiones muy grandes porque, por ejemplo, una persona llevaba el arma en su estuche y en ese estuche, pues él no la tenía dentro de su integridad, estaba en el carro. Entonces se hablaba de que definamos bien el verbo porque eso sería tenencia, eso en ningún momento sería porte. Entonces, la penalización está referida completamente al porte de esas armas, más no a usted poderlas tener en determinado momento. ¿Cuál es el problema? Que eso no maneja una buena lógica. Y yo se lo explico de la siguiente manera. Y miremos, porque yo les he dicho a ustedes, pueden contravenir mi lógica, pero yo les pongo lo siguiente. Ay, qué marica, está permitido la tenencia, pero no el porte. Y yo me pregunto, ¿para qué me compro un arma traumática? ¿No es para defenderme? Y entonces yo la tengo en mi carro y me van a venir y la cojo y la porto y les paro dos, entonces ya incurro en el tipo penal. Entonces, ¿para qué la tengo? ¿Para qué permite la tenencia y no me va a dejar usarla? Y si la uso, la porto. O sea, el uso por sí me va a dar porte. ¿Me hago entender? Es ilógico, o sea, es ilógico pensar en eso. Es ilógico. Volvemos a la misma lógica de la persona que fumaba droga y entonces le permiten consumir o llevar hasta 100 gramos y el consumidor llevaba 130, entonces hay que condenarlo porque pasó 30 gramos. ¿Por qué si es que lo mismo era para consumir? El problema acá es si era para consumir o no, no cuántos gramos lleve. Nunca fue la lógica. Entonces, a mí sí me parece es una estupidez porque igual lo que usted le están dejando es tener el arma ahí y nunca en su vida la va a poder utilizar y no le sirve para nada. Lo ¿Para mismo qué la que, compra? señora. Que para qué la compra y no es para defensa personal para poder Exacto. activarla en cualquier momento que se vea innecesario. Ese es el fin. Y más que llevarle lo que vuelvo y te digo, o sea, usted la puede tener ahí, listo, yo no la utilizo y la tengo en mi estuche en mi carro, pero veo una persona que me está asaltando y va a entrar, apenas la saque del estuche y la tenga así, dispare, me van a meter porte. O sea, no la puede utilizar, es una estupidez. Algunos juristas van a ponerse a decir, no, pero es que eso es uso, no la portaban. Esperen a que empiecen a pasar esos casos y los fiscales van a imputarles porte, porque así es Colombia. O sea, acá les empiezan a meter porte por eso. Entonces, se complica la cosa porque quien legisla no piensa en que el mundo se mueve en una lógica y dice, vamos a curar a la ciudadanía diciéndoles que pueden tener las armas, pero no portarlas. Volvemos a lo mismo, o sea, como que el padre que le dice se separó, un hombre se separa a la mujer, tiene un hijo y le dice, yo le mando el mercado, pero no se lo puede comer. Pues sí, o sea, ¿para qué? O sea, no me da. Entonces sí es importante que esas personas que legislan entiendan que el mundo se mueve en una lógica, el derecho es dinámico, hay que entender que el derecho condiciona relaciones humanas y las relaciones humanas no son estáticas. Las relaciones humanas se manejan por sentimientos, por condiciones, por tiempos, por lugares, por sociedad, por la cultura. Es todo eso lo que la persona debería entender al momento que está legislando o creando estas leyes, porque se crean cosas que no van. Yo no es que tenga una concepción política de ricos, pobres, ni nada de eso, pero por ejemplo, ¿por qué la pena más grave, una de las penas más graves que hay en este país es el secuestro extorsivo? Pues porque secuestran ricos, o sea, si van a extorsionar, secuestran ricos. Ay, van a secuestrar a un pobre para extorsionarlo. Van a ir a secuestrar al señor de la plaza para robarle el cilantro. No, tan huevones, pues los tipos penales más altos van a ser los que afecten a las personas con mayor poder. Eso es una realidad que nadie va a poner a decir acá. Entonces, cuando se entiende esa dinámica del juego, que es lo importante que ustedes deben salir acá como profesionales WIS, es entender que nada pasa porque sí. Yo les hablaba a ustedes del tipo penal de feminicidio, que hoy lo vamos a hablar, que va a ser el primer trabajo que les voy a dejar, no es algo difícil, pero miren el feminicidio. Yo soy defensor de casos de feminicidio, no defensor del feminicida, defensor de las víctimas, fui defensor de las dos muchachas asesinadas en la UIS, trabajo en una corporación que defiende eso. Entonces mucha gente llega y dice, doctor, es que por todos esos casos de feminicidio que hubieron ahorita,
fue que se creó el tipo penal. No, una mentira. Feminicidio y violencia contra la mujer siempre ha habido. Lo que no había antes era que denunciaban. Lo que cambió fue que ahorita se está denunciando. Eso es lo único que ha cambiado. Pero mi mamá tuvo peor vida que ahorita la que tenía una persona a esta fecha. Mi abuela tuvo peor vida que mi mamá y mi bisabuela peor vida que mi abuela. Entonces, si no entendemos esas dinámicas, todo se vuelve mucho más complicado. Luego llega el caso de Rosalvira Celis y entonces la matan de esa forma tan brutal y todo el mundo dice, no, es que por ese hecho tan gravoso fue que ya se creó el tipo penal. No, hay mujeres que murieron peor que ella. Ese hecho no fue nada. Primero yo les digo, ¿qué fue lo que pasó con Rosalvira Celis? Se volvió mediático. Como ya venía una serie de consecuencias y las mujeres estaban en sus marchas feministas y buscando la protección de sus derechos, llegó lo de Rosalvira Celis y fue la gota que llenó el vaso. O sea, fue lo que rebosó, pero no es la gravedad. No es que no se viniera haciendo ya eso. Ahora, ¿qué dijeron los políticos? Conforme viene esto, no les penalizamos ahorita de tipo penal y esto acaba. Entonces confluyeron una serie de cosas sociales, políticas, económicas, había trasfondo de toda clase para que eso se llegara a tipificar. Y eso es lo importante que ustedes entiendan como profesionales WIS. Un profesional WIS no dice, esto ya es así porque sí. No, nosotros siempre estudiamos en razón de una lógica y una defensa por la sociedad y por la procura pues del interés general. Y debemos mirar entonces cómo, dentro del análisis que yo les pido a ustedes que hagan, es que siempre vean que las cosas no son blanco o negro. Las cosas siempre van a tener un trasfondo y los legisladores nunca legislan como deberían legislar. Colombia es el país de las leyes y uno no se explica cómo un legislador que lleva tantos años de estudio o esas leyes que requieren tantos debates para aprobarse, se aprueban y ese código se reforma unas 500 veces. El Código de Procedimiento Penal tendrá unas 20 o 20, 50 reformas. Ya las tienen. Y aparte de eso, hay cosas que han estado mal y la Corte le ha tocado llegar a reformularlas y llegar a decirles no se debe entender así, declarándolas exequibles o inexequibles y lo debe entender de esta manera. ¿Por qué? Porque es que cuando usted legisla ganando de 30 millones de pesos, usted no legisla para el pueblo. Cuando usted legisla y nunca ha pasado hambre, usted no legisla para el pueblo. Cuando usted no se mete y mira cuál es la problemática, usted no legisla para el pueblo. Cuando llega y empieza a suceder que se aumenta el tema de los robos y entonces se empieza a robar muchos celulares, llegan y sacan una conducta que hacía más gravoso el hurto de celulares. Yo llego y me digo, es que aumentaron los hurtos. No, no aumentaron los hurtos, pues se creó un nuevo objeto personal que tenían los seres humanos y ahora están hurtando eso. Pero en Colombia, ¿cómo así que se aumentaron los hurtos en Colombia? Eso es una mentira, acá roban todos los días y a toda hora. En todo lado usted lo van a robar. Entonces, usted se pone a pensar, ¿había que penalizar eso? No, pues ya estaban robando eso y ahora es la nueva cosa que se están robando. Y ahora entonces frenó el robo de celulares porque penalizaron la conducta. No, no, es que es lo más fácil de robar. Tuve un proceso donde una juez me dice a mí que me deja privada de la libertad a mi clienta porque mi clienta buscó esconder el delito que cometió y buscó esconder los elementos con que lo cometió. O sea, yo me quedo sorprendido porque una juez de la República hablándome eso cuando es teoría básica del delito. ¿Quién de ustedes, dígamelo acá en la clase y que me lo sostenga y lo hablamos bien, quién de ustedes cometería un delito para que lo encuentre? Nadie, eso es una mentira, nadie. Entonces, que ella se escondió y escondió los elementos, pues yo le diría, bien huevonas y no. Sí, o sea, se pasó de bobas y no los esconde. O sea, una crítica completamente habría que hacerle al que haga eso. Yo le dije, doctora, es que usted me está pidiendo que mi clienta vaya y robe al cacique delante de 200 personas y se ponga con un letrero que diga ladrona. Yo llegué y le dije, no, entienda que el tipo penal tiene una forma de ejecutarse. Luego van y ponen lo siguiente, póngame cuidado lo siguiente. Llegan y ponen una conducta agravada en el hurto que cuando se haga en lugar desolado. Ay, no. Ay, no. O sea, ¿qué bandido no roba en lugar desolado? O sea, pongámonos nosotros, yo robo en el lugar más desolado. O sea, me voy a ir a robar a otro lado.
Voy a ir a robar a donde me vea. Voy a ir a robarme al frente del CAI entonces, para que la conducta no se haga. No, eso es no entender que el delito por sí ya tiene una dinámica. Ya le están penalizando el hurto, pero ahora le dicen entonces no robe en lugares desolados. Llego yo a otro proceso para contextualizar eso de un hurto y le meten hurto calificado. Y yo le digo a mi cliente, venga, ¿usted qué hizo? No, estaba tomando una cerveza, vi el celular que dejaron en la mesa los chinos, lo cogí y me fui. Y entonces yo me decía, ¿y calificado dónde? Yo, señora fiscal, ¿por qué usted me calificó el hurto? No, por destreza sobre las cosas. Yo, ¿cuál destreza? Yo puedo coger el celular y salir corriendo, o sea, todo el mundo corre. O sea, entonces todo el mundo entra en destreza y le mete el hurto calificado por esa, que porque destreza sobre las cosas. Yo dígame que él hizo un bote mortal hacia atrás, cogió el celular, se subió, no se hizo parkour, o sea, alguna mierda así increíble que yo diga, pero no, o sea, que simplemente por eso. Entonces, hay una lógica que no se tiene, los fiscales quieren condenar y piensan que la pena es pena y entre más pena se da, entonces son mejores fiscales y ese no es el rol de la fiscalía que se tiene acá, o sea, no es imponer conductas por conductas. Y personas como nosotros que salimos en la UIS, es el cambio que se tiene que hacer generacional. ¿Por qué? Bueno, Señor. perdón, lo interrumpo. Lo que pasa es que las instituciones de Colombia las están viendo como empresas y creen que, o sea, creen que se tienen que mover por estadísticas. Entre más Exacto. yo meto a la cárcel, pues puta, me voy a ganar más sueldo. O si el policía, entre más. Mis compañeros de la policía me dicen lo mismo, están cansados. Me quiero retirar, estoy cansado de que todos los días me piden un ladrón. ¿Y dónde lo cojo? Ya muchas veces tienen que formular realizar casi que el delito para poder dar un positivo. Entonces, es berraco. Eso que usted dice es supremamente importante porque no se sigue lo que yo les hablaba y el doctor Andrés les habló, de que el fin del tema penal es la prevención. ¿Cómo usted se hace en una contralógica decir, creo el Código Penal para prevenir, pero ahí les pide a las policías, hoy me tiene que entregar 3 ladrones? Si usted crea el tipo penal para prevenir, ¿cómo le va a exigir al otro que le traiga ladrones si usted lo primero que debe suponer es que ya no va a haber ladrones? Pero usted lo que está suponiendo es que va a castigar. Entonces, acá hay personas que no han entendido esa lógica o que no han llegado a establecer esa lógica. Entonces, como el funcionario que está ahí es el amigo del primo, no son personas que estén en serio en una capacidad para poder asumir esos cargos. Son cargos que requieren una trayectoria grandísima. O sea, a mí me han dicho fiscalía, yo les digo, no, o sea, yo no me siento capaz de estar asumiendo una fiscalía. Me parece que es mucho trabajo, me parece que es mucha responsabilidad. Y yo tengo 5 trabajos y todavía digo, me parece que la responsabilidad que hay allá es mayor. O sea, tienen un rol social bastante fuerte. Y ahora, yo no trabajaría en un lugar donde me digan, usted tiene que buscarse 50 condenas al año. Yo no, ¿por qué? Puede ser que en un año sean 100, pero puede ser que en ese año solo sean 3. ¿Yo por qué me voy a poner a condenar gente que no tiene nada que ver? O sea, yo no lo haría. Yo por mi rol, yo nunca haría eso. O sea, y no me enseñaron a hacer eso. Y acá sí pasa mucho. Colombia es el país donde usted sí puede decir existe el enamoramiento. Ese enamoramiento es lo que utilizan los ñeros, no sé si ustedes lo conocen, en los barrios donde le dice, ese ñero se enamoró de mí. Acá todas las instituciones tienen el enamoramiento. El fiscal se enamora de este, el juez se enamora de ese. Acá hay jueces que antes de la audiencia de juicio oral le dicen a usted que lo van a condenar y que se hallan a cargo. Y eso ya salió ahorita una sentencia donde destituyeron a un juez por eso. ¿Cómo el juez que es imparcial, antes de hacerse el juicio oral donde están las pruebas, ya le dice que se allane porque lo va a condenar? Le cayó mal, está enamorado, o sea, ese es el concepto de enamor, se enamoró de mí. O sea, esa es la verdad. Entonces, todo eso sí es lo bueno que nosotros vayamos entendiendo que todo el país y todo se va a manejar a través de una lógica. Y sí es importante tener clara cuál es esa lógica. Bueno, muchachos, ya ahora sí va a pasar a elementos del tipo. Vamos claros entre los 3 conceptos, ¿no? Tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, ¿sí? Sí, señor.
Cuando no vayamos muy lentos, si estoy hablando mucha mierda, ustedes me dicen deja de hablar mierda y paramos o avanzamos en otra cosa. Como les dije, la clase es de ustedes, ustedes son los que tienen que pues decirme a mí cómo quieren que se les dé la clase y cómo aprenden mejor. Ahora, primero, para entender la tipicidad, vamos a hablar de tipicidad. Ya se las expliqué a grosso modo, pero ahora vamos a hablarla más desmenuzadita porque tiene muchas condiciones. Yo les hago una pregunta. El tipo penal de hurto dice lo siguiente. El que se apodere de cosa mueble con el objeto de tener provecho para sí o para un tercero incurrirá en prisión de tanto a tanto. Si yo a ella le quito su celular a escondidas de ella, me lo apodero y luego de eso lo tiro contra el piso y lo parto, ¿yo incurro en el tipo penal de hurto? Ella tiene el bolso, lo deja en el salón, hagamos que estamos teniendo clases presenciales, me voy a su bolso, le saco el celular del bolso, salgo del salón y lo parto. Y ella nunca se da cuenta. O bueno, no se da cuenta en el instante. Profe, según lo que dijo, no, porque dice que para la utilidad de terceros y Para no lo mi propio utilizó. beneficio o para el de terceros. Así es que hay que Y no leer lo la norma. utilizó. ¿En qué tipo penal incurro? No, no creo. Creo que Sí, hay otro. ninguno. Sí, hay otro. Pero, ¿Cuál? pero sigue siendo hurto, ¿no, profe? Daño en No. bien ajeno. Daño en bien ajeno. Daño No incurro en hurto, sino en daño en bien en bien ajeno, ajeno, sí, porque sí. no me apoderé de la cosa para obtener provecho para mí o para un tercero, sino para destruirla. Por lo tanto, lo que estoy creando es un daño. El hurto penaliza a la persona que quiere sustraerle el patrimonio a otra persona para él aprovecharse e incrementar el suyo. El daño en bien ajeno es la destrucción del bien de otra persona que no es suyo. O la afectación. Entonces, muchachos, es importante que entendamos que el análisis gramatical del tipo, primero debemos hacer un análisis gramatical, lo que se dice y luego lo que se interpreta. ¿Por qué? Porque es que aunque las cosas estén muy claras, este país también es el país de la interpretación y acá todo el mundo interpreta como quiere. Entonces, es importante no perder de vista que lo que se dice debe ir en coherencia con lo que se interpreta. Como les expliqué mucho, el tema de la tipicidad, la antijuricidad, voy a permitirme leer. Estos son los textos que ya les tengo en la plataforma subidos y son más fáciles de leer con las explicaciones que ya leí. Por ejemplo, dice esto. El estudio del tipo penal tiene importantes repercusiones dogmáticas, por cuanto hacer un análisis correcto de cada uno de los elementos estructurales que lo componen nos permite concebir un mejor proceso de comparación de la conducta con el tipo penal y ahí establecer si aquella cumple con los requisitos, es decir, si la conducta es típica o atípica. Las repercusiones de este tema denominado análisis gramatical del tipo tiene gran relevancia no solo en el juicio oral, para efectos de estructurar la responsabilidad penal o la ausencia en la segunda categoría dogmática que la compone, como lo es la tipicidad, sino también en audiencias preliminares para llegar a establecer lo que puede suceder en una audiencia de imputación o en una audiencia de medida de aseguramiento. Tranquilos que las audiencias las van a ver con el doctor Andrés en el siguiente curso, el siguiente mes. Los distintos autores, cuando explican la teoría de los elementos negativos del tipo, exponen que cada tipo penal estará compuesto no solo por su descripción, sino también por cada una de las causales de justificación. Causales de justificación son varias, pero les voy a hablar de tres. Miedo insuperable, ilegítima coerción ajena y legítima defensa. Entonces, cuando yo leo el tipo penal que dice el código, el que mate a otro sin que el que mate a otro incurrirá en pena de tanto a tanto, yo tengo que entender que el código me está diciendo a mí es el que mate a otro sin actuar en legítima defensa. ¿Por qué? Porque si incurro en alguna de esas causales de justificación, no hay tipo penal y la conducta sería típica. ¿Me hago entender? A ver, la coerción ajena es que yo le digo a Danily, si tengo a tu mamá secuestrada acá, le voy a pegar un tiro, ve y mata a Leonardo, y tú vas y matas a Leonardo. Esa es una justificación porque se llama ilegítima coerción ajena. Ahora, miremos lo del grado de la culpabilidad. Si a mí me amenazan a mi mamá
por matar a otra persona, pues yo lo mato. Sí, dejémonos de bobadas, cualquier persona haría eso. Entonces hay que entender que ese tipo penal del que mate a otro incurrirá en pena de tanto hay que entenderla. El que mate a otro sin estar en una ilegítima coerción ajena. ¿Me hago entender? ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Me hago entender? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Retomamos? O sea, ¿retomo la idea o está claro? No le escucho. ¿Alguien que me confirme? No, profe, ¿la puede retomar, por favor? Ok, retomo idea. A ver, espérame, pongo un ejemplo. Las causales de justificación es como cuando yo llego y le digo a mi hijo, no raye la pared. Pero yo le digo a mi hijo, si usted la raya, cuando yo no esté y usted solo, puede rayarla. Cuando sean después de las 8 de la noche, usted puede rayarla. Le justifico a que lo haga. Entonces yo le digo, pero si la raya entre este y este horario y usted no está solo, le pego. Entonces yo debo entender que no solo le estoy diciendo a mi hijo que le voy a pegar si raya la pared. Le debo entender todo el conglomerado. Le voy a pegar si raya la pared y son antes de las 8. Y aparte de eso, usted se encontraba acompañado. ¿Me hago entender? Entonces, los tipos penales hay que entenderlos de la siguiente manera. El que matare a otro incurrirá en pena de tanto, siempre y cuando no haya incurrido o no haya actuado en legítima defensa, siempre y cuando él no tuviera un miedo insuperable, siempre y cuando él no estuviera actuando bajo una ilegítima coerción ajena. ¿Listo? Profe, Señor. te comento un caso que tuve que conocí en algún momento. Un señor de avanzada edad llega a un tinteadero. En Antioquia les dicen tinteadero. Estaba tomándose su tintico con aguardientico. Resulta que para las 2-3 horas después de varias reuniones, ahí el señor era un ganadero. El señor dice la cuenta. El mesero trae la cuenta, pero a la vez trae un revólver en la mano. El mesero va a entregarle el revólver al señor, pero en esa va llegando el hijo del señor. El hijo del señor asume que el mesero va a atentar contra el señor, ¿ya? Y el hijo del señor mata al mesero, ¿ya? En aquella época, recuerdo que conocía esa figura como error invencible. Sí. ¿Sí? Por lo menos ahí se justifica, ahí se podría justificar una legítima defensa casi. Lo que pasa es que la teoría del error o de la invencibilidad no es solo para el error. La legítima defensa también usted tiene que ver porque si es vencible se convierte en legítima defensa putativa. Si el miedo insuperable es vencible, pues no entra dentro de la categoría. Ahí lo que tenemos es un error, ¿sí? Porque no lo podemos calificar en otra conducta. Y ahí el análisis no lo hagamos tanto entre unas causales de estas eximentes, sino lo que yo le he manifestado a usted. Siempre es importante tener clara cuál es la concepción que tiene la persona en ese momento. Entonces, acá, para mí, el fiscal debió haberle metido por lo menos una culpa, un homicidio culposo. Porque lo primero que debió hacer fue decirle quieto, ¿sí? O deténgase. O sea, ahí habrían muchas circunstancias porque habría que ver bien el conglomerado. Alguien podría decir homicidio culposo, otro podría decir que nunca le dio tiempo y disparó en una legítima defensa, pero el problema es que esa legítima defensa no sería legítima defensa, se llama legítima defensa putativa. Y es cuando a la legítima defensa le falta un elemento. ¿Cuál era el elemento acá? El daño. Si bien era inmediato que sacó el arma y si bien era proporcional atacar un arma con un arma, no existía un daño. Nunca se iba a crear un daño. Pero él sí tenía la idea en que a su padre se le iba a crear un daño. Esa teoría se basa en la teoría de legítima defensa putativa y es cuando a la legítima defensa le falta un elemento. Pero la persona está convencido que sí está el elemento.
Por ejemplo, usted me va a matar a mí, efectivamente usted quiere hacerlo, usted me ataca y todo eso, y usted saca algo, pero era un cuchillo con forma de arma, supongamos así, y yo siempre creí que era un arma. No habría proporcionalidad, pero en mi mente creí que sí había esa proporcionalidad que nos exige la legítima defensa. Entonces, se puede alegar bajo la teoría de legítima defensa putativa. En la teoría del tipo total, el tipo penal está compuesto no solo por lo que ya les hablé, por la oración gramatical de la parte especial, como, a ver, díganme algo, acá dice esto, el tipo penal está compuesto no solo por la oración gramatical de la parte especial. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ahí de qué está hablando ese renglón? La oración Profe, gramatical. de la tipicidad, ¿Sí? ¿Cuál de las dos? ¿Objetiva o subjetiva? yo creo que subjetiva, profe. Subjetiva es dolo y culpa. Acá está hablando de la oración gramatical, lo que se lee. Ah, entonces es la otra objetiva que es la de la ley. Listo. Importante que tengan eso muy claro porque mire, ese renglón, 2, 4, 6, 8, casi 15 palabras, el tipo penal está compuesto no solo por la oración gramatical de la parte especial, ahí lo que están diciendo es, el tipo penal no solo está compuesto por la tipicidad objetiva. Entonces, cuando ustedes ya manejen el tema de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, empiezan a leer esto de otro modo. Porque si no entienden, los digo, esos son los conceptos básicos. Si no los tienen claro, esto les va a ser imposible leer. Porque uno lee, el tipo penal está compuesto no solo por la oración gramatical, ¿eso a qué me lleva? ¿De qué están hablando? Sino también por la antijuricidad y culpabilidad. Me están hablando de tipicidad en su característica objetiva. Ahora, lo que trae como consecuencia que las causales de ausencia de responsabilidad sean todas atípicas. La ecuación típica en el Código Penal colombiano debe hacerse de manera objetiva y subjetiva. Ahora sí estamos hablando. Por cuanto se habla de que el tipo en Colombia es un tipo complejo. Como es un tipo complejo, el artículo 10 del Código Penal nos habla, tipicidad. La ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las características básicas de la estructura del tipo penal. Como el dolo y la culpa son características propias de la tipicidad, pues si no hay un tipo penal que diga porte o tráfico de estupefacientes culposo, pues no podemos condenar a las personas cuando actúen con culpa en determinado tipo penal. Y por eso, pues llegamos a la lógica de que el dolo siempre tendrá más pena que la culpa y en algunos casos la culpa no será penada. ¿Por qué? Porque la culpa es una falta al deber objetivo de cuidado, no es la intención de querer ejecutar la conducta. Ahora, para entender ese tipo penal del que les hablé, o esa parte, porque estamos hablando de tipicidad, primero en un sentido objetivo, tiene unos elementos. Y siempre la norma tendrá un sujeto activo y un sujeto pasivo. Aunque ustedes lean, el que matare a otro incurrirá pena de tanto, tanto. Y uno dice, uy, pero esa frase tan corta, ¿dónde tiene el sujeto activo y el sujeto pasivo? Pues el que es una persona y matare a otro, pues el muerto es el otro. Entonces tenemos un sujeto activo que muere y un sujeto pasivo que muere y un sujeto activo que le arrebata su vida. Entonces, el sujeto dentro de la dentro de la oración gramatical realiza la conducta activa o omisivamente. ¿Por qué? Porque si Danily la atropellan y cae en la calle y queda muy mal herida, así ella no hable y quede inconsciente, yo voy pasando por ahí, tengo un deber que se llama, o un deber que se marca entre un tipo penal, que es la omisión de socorro. Si omito ayudarla, aunque no estoy haciendo ninguna acción, pues también repercuto en un tema penal por haber omitido ayudar a Dani. Entonces, el sujeto activo puede actuar de dos maneras, activa u omisivamente. ¿Listo? No quiere decir que porque se llama sujeto activo siempre ejecuta algo, también puede omitir algo. Y dentro de eso se clasifica el sujeto activo en dos modalidades, monosubjetivo o plurisubjetivo. ¿Claro hasta ahí? No, profe, ¿a qué hace referencia con monosubjetivo y plurisubjetivo? Ok.
Monosubjetivo es que la conducta la ejecuta una sola persona. Plurisubjetivo es que la conducta la ejecutan muchas personas. O varios, más de uno. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, señor. Acá se lo explico un poco mejor. Tipo penal monosubjetivo. El tipo penal monosubjetivo es aquel que requiere para su configuración como mínimo un solo sujeto activo, sin llegar a decir que no se pueda realizar por varios sujetos. En esta clase de tipos donde se le da, pues en esta clase cuando existe más de intervención de una persona, se llama concurso eventual. Y existe el tipo penal plurisubjetivo. Por ejemplo, la rebelión. ¿La rebelión la puede cometer una sola persona? No, porque es un grupo. ¿El concierto para delinquir lo puede cometer una sola persona? No, me tengo que concertar con otro, sino ¿cómo lo cometo? Entonces, tenemos tipos penales, miren mi mano, tenemos tipos penales como el homicidio. El puño es el tipo penal del homicidio. Y este puño es el tipo penal de concierto para delinquir. El tipo penal de homicidio puede ser cometido por una sola persona, sí, porque dice el que matare a otro. No dice cuando tres maten a otro, no dice cuando varios se concerten para matar a otro, no dice el que, uno solo. Aún así, ese tipo penal es monosubjetivo, porque con una sola persona se puede configurar, pero lo pueden ejecutar varios. Lo puede ejecutar 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas pueden matar a una sola persona. Entonces se llama monosubjetivo al tipo penal que requiere por lo menos una persona para que se cometa. Lo mínimo es una. Entonces ahí inicia, pero lo pueden cometer varios. Entonces, el tipo penal de homicidio es monosubjetivo, pero cuando incurren más personas será un concurso eventual de personas. Ahora bien, entonces tenemos acá una en el homicidio. El tipo penal de concierto para delinquir o rebelión requiere varias personas. Pongo 5 en el ejemplo de mi mano, 4 pueden ser, entonces solamente 4 o 5. Ese tipo penal plurisubjetivo como concierto para delinquir y rebelión lo puede cometer una sola persona. No puede cometer una sola persona porque ya el tipo requiere que sean varios. Entonces se llama plurisubjetivo al tipo penal que requiere muchas personas que se estén ahí involucrando para poderlo cometer. ¿Me hago entender? Sí, Sí, señor. señor. Bueno. ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? No. ¿No? Bueno. ¿Voy muy lento? Profe, perdón, en Señora. ese tipo penal plurisubjetivo también se encuentra la coautoría y los partícipes. No. Eso lo vamos a tratar más adelante, pero por ejemplo el tema de coparticipación o los temas de coautoría se manejan es, por ejemplo, en el tipo penal monosubjetivo, en un primer momento. Entonces, el primero, que es el que mata, está ahí. Si todos se concertan y todos tienen participación activa, serán coautores. Entonces no hablaríamos de un autor, sino de 3 coautores en el tipo penal. ¿Sí? Ahora bien, si hay partícipes que son personas que prestan una colaboración pero no son determinantes, entonces tendremos una persona muerta, 3 coautores y 2 partícipes. Pero el tipo penal plurisubjetivo vamos a hablar a todos de autores, porque es que el tipo penal ya requiere que hayan muchos. ¿Me hago entender? Sí, señor. Bueno, perfecto. Profe, Ahora por bien, ejemplo, entonces les expliqué. El sujeto activo puede actuar por acción o por omisión. profe, perdón, una Señor. preguntita. Por ejemplo, bueno, a la final a todos los llamamos autores. Por ejemplo, matan el tipo. Ya hay 6 capturados. Pero a lo último se sabe que el dueño de la tienda llamó al perpetrador y le dice, ya llegó la víctima, ya llegó el paciente. ¿Entra como autor? No, él podría entrar como determinador también o podría entrar como partícipe, ¿sí? O lo podríamos meter pues dentro de los grados de participación ya más específico como cómplice, ¿sí? Porque recuerden que los partícipes tienen divisiones también. Entonces dentro de esas podría ser un cómplice, ¿sí? Porque él no ejecuta en ningún momento la conducta, ni tiene liderazgo. Recuerden que autor es la persona que controla el tipo penal.
Él nunca controlaba nada, él presta una información que sirve para llegar a cometer la conducta. En cambio, cuando 3 personas se le acercan y entre todos le dan puñaladas, pues cualquiera de ellos pudo haberlo matado. Tenían el completo dominio del hecho. Ahora bien, no en todo caso podemos llamar autores, por lo que vuelvo y les digo, sería de pronto una coautoría, ¿sí? Y también habrá un tema específico que es cuando yo mando a asesinar a otra persona y esa persona lo mata, pues la doctrina no lo toma como autor intelectual, que es una autoría intelectual, sino se llama autor mediato. El término técnico de esa autoría intelectual es autor mediato. Entonces miren que aparece, por ejemplo, otro autor, el autor mediato y el autor que ejecuta la conducta. ¿Listo? Una pregunta. Entonces, ¿cuál Señor. sería la diferencia entre autor mediático y determinador? Entre autor mediato y quien determina. Sí. Pero, por Sí. ejemplo, ¿sí? ¿Tiene algún ejemplo? No, profe, pues que la vez pasada habíamos hablado de eso, que cuando se estaba, digamos, en el caso, por ejemplo, de un bloque de las FARC, un ejemplo, que vaya a hacer una toma, que el comandante envía una escuadrilla a cierta casa a matar a alguien. En este caso habíamos dicho que el determinador era el comandante de la escuadrilla y lo que ejecutaban eran las personas que iban hasta la casa. Sí. Entonces, profe, ¿la diferencia cuál sería entre esas dos de autor mediático y determinador? Lo que pasa es que el autor mediato, también lo vamos a ver más adelante, tiene unas subclasificaciones y dentro de esas pues entra la persona que determina, ¿sí? Y ahí en lo que va ligado es a la forma en que se vincula con los otros. ¿Por qué? Porque es muy diferente el jefe de una guerrilla cuando da las órdenes de ejecución a cuando yo le pago a un sicario para que ejecute. Porque recuerde que en esa estructura lo llaman determinador, es porque existe una línea de mando. ¿Sí? Entonces es mucho más, por decirlo así, esa determinación es mucho más clara porque lo que ellos cumplen es una orden. ¿Sí? A diferencia de que quien simplemente paga para que vaya y se ejecute el homicidio de otra persona sin incurrir en una orden. ¿Listo? Pero Listo, luego profe, sí. vamos a ver bien eso, de pronto lo de la línea de mando y cómo hacemos la estructura bien. Los conductos regulares, profe, que llaman, ¿no? Sí, señor. Ahora bien, vamos a hablar del sujeto activo determinado calificado. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se habla del tipo penal de homicidio, el tipo penal de homicidio dice el que matare a otro. Entonces, ¿quién persona o qué persona puede matar a otro? Cualquiera. Pero el peculado por apropiación y el prevaricato por acción tienen en común algo para el sujeto activo. Y yo hago la siguiente pregunta. Danily, ¿tú puedes cometer prevaricato por acción o prevaricato por omisión? Profe, yo creo que sí. Hay que ser servidor público, profe. Ela nos acaba de dar la primera condición. La conducta es atípica y lo primero que nosotros tenemos que mirar para este tipo de delitos es preguntarle a Danily, ¿cuándo te posesionaste de tu cargo? Muéstrame la resolución de posesión. Si no hay resolución de posesión, yo le voy a decir al fiscal, acá la conducta es atípica, el sujeto activo que se requiere un servidor público, ella no es servidora pública, hasta luego, no hay delito, atipicidad. ¿Listo? Asimismo, pues se clasifican en tipos especiales, impropios y especiales propios. Los primeros son aquellos que tienen concordancia con una estructural, con un tipo penal común, como por ejemplo el infanticidio. Esto de impropios o propios, pues es una teoría que no se maneja mucho porque no lo dan, o sea, no va mucho, la verdad no se ha manejado mucho este tema. Pero acá, por ejemplo, hablamos del infanticidio en cuanto a se requiere la condición de infante del sujeto pasivo para ejecutar la conducta. ¿Me hago entender? Entonces, se requiere específicamente esa condición para poderlo hacer. Ahora bien, el sujeto activo dentro de la oración gramatical llamado tipo realiza la conducta, pero no requiere ninguna característica o clasificación. Esto es cuando no es determinado o no es calificado. ¿En qué ejemplos? Por ejemplo, el que matare a otro.
Danily, David, Leonardo, Ela, cualquiera de esta clase puede matar a otra persona. Todos podemos llegar a cometer el delito de homicidio, el delito de hurto o el delito de acceso carnal, cualquiera. Cuando esos tipos penales puede cometerlos cualquier persona, decimos que el sujeto activo es indeterminado o no calificado. ¿Por qué es importante esto? Porque en el país del Sagrado Corazón terminarían imputándoles tipos penales de aborto a hombres. Y uno se dice, ¿hasta dónde? Pero en Colombia todo es posible, en Colombia todo sucede, es el país del Sagrado Corazón. La fiscalía, para no desgastarse un poco más, una niña es violada por militares y es acceso carnal violento con menor de 13, pero prefiere imputar acceso carnal sin poner el violento porque es un delito de mero acto y es más fácil de condenar. O sea, si usted en este país, un fiscal de ese grado, no puede llegar a establecer que en una niña de 13 años que fue violada por 6 personas hubo violencia, usted no puede mostrar nada. O sea, si usted está allá y no puede mostrar eso, bote la tarjeta le salió un paquete de chitos, usted no puede mostrar nada. O sea, es que por simple lógica, ¿a quién se le ocurre que una niña de 13 años con las características que ella tenía en la comunidad que pertenecía iba a estar con 6 o 7 hombres a la vez? O sea, no es lógico, no es real, no funciona el mundo así. ¿Que por qué no habían actos de violencia claros? Es que la violencia es silenciosa. Ya dijo la corte que si una mujer es violada no tiene que decir no me viole. Con simplemente que ella manifieste con posterioridad que no quería y que era contrario a sus deseos ya. Entonces, acá como sucede todo esto, sí es importante tener en claro cuáles son los sujetos para poder determinar si comete o no la conducta en ese momento. Ahora bien, el titular del bien jurídico es el titular del bien jurídico tutelado. Entonces, en el patrimonio económico, el titular es la persona a la que se le desprende el patrimonio. Estamos hablando del sujeto pasivo. En el de homicidio, pues será a quien le arrebaten la vida. Él es el titular del bien jurídico. La ubicación de este elemento del tipo depende de ubicar primero el bien jurídico. Y luego entonces se hablará de quién sería su dueño y por ende, ese sería el sujeto activo. Ahora bien, caso, una persona saca un revólver y lo apunta contra otra persona, que pena y me quedó mal redactado, a la cual le hurta sus pertenencias. Entonces yo saco un revólver, le digo a Leonardo, deme todas sus pertenencias. Con posterioridad me capturan. ¿Quién es el sujeto pasivo en el delito de porte de armas de fuego y por qué? Pero, profe, es que el sujeto pasivo es el que, al que le hacen al que, a ver, al que se agrede. Ajá. En este caso, pues, la persona que está incurriendo en el hurto es el que lleva el arma, ¿no? Entonces Okay. no sería sujeto pasivo. No, por eso, pero acá ¿quién sería el sujeto pasivo en el delito de porte de armas de fuego? ¿Quién lleva el arma? No, la víctima. No, O pero es sea, que ¿a quién hurtaron? la víctima no, sí tenía arma, profe. Sí. No, la víctima no tenía arma. Entonces no hay. O sea, yo soy el victimario, yo saco el revólver y se lo apunto a Leonardo y le digo mis cosas, me llevo las cosas, me capturan y estoy preguntando quién es el sujeto pasivo, pero del delito de porte de armas de fuego. La víctima. ¿A Profe, quién así como hurtaron? usted lo dice, no hay sujeto pasivo, Claro. porque si Profe, es que no arma, hay. Porque la el víctima sujeto no no hay, tenía arma. no hay sujeto pasivo. Pero ¿qué tiene que ver que la víctima tenga arma o no si el que la tengo soy yo? O sea, yo, ¿en qué conducta incurro? No, profe, por eso, o sea, usted es el que está hurtando, usted es el que tiene el arma, o sea, sujeto pasivo no hay porque usted es el que tiene el arma. Ok, ya te entiendo por dónde vas. Espérame un momento, no es ahí que quiero preguntarte algo. Tú me dices que sujeto pasivo no hay porque yo llevo el arma, pero yo te digo lo siguiente. El delito de porte de armas de uso de fuego previene un bien jurídico y es la seguridad pública. ¿Cuál es la víctima de la seguridad pública? Jenny. Sería la víctima. No.
¿Cuál es la víctima en el tipo penal de Usted, la profe, yo creo que usted y por eso cargaba el arma, no sé, No. creería yo. ¿Me repite la pregunta, por favor? Yo he dejado ingresar a todos, Natalia. No, no me aparece La acá. seguridad pública como tal. Exacto. La víctima del tipo penal o el sujeto pasivo del porte de armas es la ciudadanía. Los ciudadanos, todos. Si alguien porta armas acá afuera de la calle, todos somos víctimas. La víctima como sujeto pasivo se convierte en una generalidad, pero siempre hay sujeto pasivo. En otra conducta será el Estado. Natalia, no me aparece el... Ah, ya lo tengo acá, listo. En otras conductas será eso, serán personas reales, en otras serán empresas, ¿sí? O sea, depende mucho de qué sea. Pero acá, conforme está la pregunta, el sujeto pasivo del delito de hurto es Leonardo porque lo robé. Y el sujeto pasivo del delito de porte de armas de uso fuego somos todos, la ciudadanía, porque protege la seguridad pública. ¿Me hago entender? Sí, profe, sí, así sí, así sí. Listo. Entonces, esa es cómo tienen que identificar que aunque sea una misma conducta, los sujetos pasivos pueden diferir, aunque haya un mismo sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo del delito de porte? Yo. ¿Quién es el sujeto activo del delito de hurto? Yo. Pero los sujetos pasivos son diferentes. Entonces, hagan muy bien esa lógica cuando lean los delitos, porque todo esto son cáscaras donde uno se puede meter. Todo esto tiene por dónde nosotros tener salida para que las conductas sean atípicas. Ahora bien, si observamos el tipo penal de prevaricato por omisión en el artículo 414, no aparece expresamente el sujeto pasivo. Se deduce que es el Estado por cuanto es el titular de la administración pública. ¿Cuál es el bien jurídico que afectan los funcionarios públicos? La administración pública. ¿Quién es el sujeto pasivo? El Estado. Ahora bien, en el artículo 305, el sujeto pasivo es la sociedad, por cuanto es el titular del orden económico y social, bien jurídico tutelado dentro de ese. Entonces, cuando sea, por ejemplo, el orden económico y social, ¿cuál? La sociedad. ¿Quiénes? Todos. Entonces, hay pluralidad de sujetos pasivos. Ahora bien, por razones que no comprendo, se confunde constantemente los sujetos pasivos con perjudicados. Pregunta. Ahí está muy fácil. En el delito de homicidio, la persona muerta es el sujeto pasivo, pero los perjudicados son sus familiares. Un muerto no es perjudicado, no me puede perjudicar más de lo que ya está, ¿no? Pero entonces no puede cobrar. Pregunta. Yo tengo una pareja y con mi pareja quedó embarazada, ella está en gestación. Mi pareja aborta. Yo no sabía. ¿Quién es el sujeto activo, perdón, el sujeto pasivo y quién es el perjudicado o los perjudicados? El pasivo, el feto, y el perjudicado, usted como pareja de ella. Sí, padre sus menor. ¿Solo yo o alguien más? Los abuelos, los niños, los hermanos de él, ¿no? Sí, claro, toda la Sí, familia. los familiares de él, como le dije, profe. Entonces, como pueden ver, no vayan a confundirme sujeto pasivo con perjudicado, porque luego van a ir ustedes a un proceso y tienen un sujeto pasivo del delito de homicidio y pues obviamente él no se va a presentar al proceso penal por claras razones, pero sí sus familiares, ¿sí? Entonces tengamos eso muy claro. La noción de perjudicado es mucho más amplia porque abarca a todos los que soportan consecuencias dañosas. Y esto es un tema netamente civil. Yo les decía a ustedes lo siguiente. Ela tiene una casa. Yo voy en un camión y le destruyo la casa completamente a Ela. Pero me entero que él al día siguiente iba a demoler su casa. Entonces, yo le ocasioné un daño a Ela en su casa, pero no le irradié perjuicios. ¿Por qué? Porque ella iba a demoler su casa. Antes me tiene que pagar o mirar cómo me compensan. No, mentira, en la realidad no pasa, pero no habrían perjuicios. En los delitos contra el patrimonio económico eso es muy importante. Una vez pasó que un ladrón se robó una porquería de celular que no servía
y nunca lo hubieran podido hacer servir, o sea, era 0 pesos. Pues sí, está el tipo penal de hurto, pero la verdad me robé más con la caja de chicles al éxito que con ese celular. Entonces, esa es otra forma de defensa, ¿sí? O sea, si el ladrón muy de malas se roba una porquería que no servía para nada, pero para nada, y usted puede determinar que los perjuicios son 0, pues no habrá afectación al bien jurídico, al patrimonio económico, y por lo tanto no habrá tipo penal. Si ven, uno piensa que una persona que roba ya se acabó ahí, que no hay que hacer análisis, pero miren por cuántos lados puede uno atacar un proceso. O sea, el proceso se puede atacar de 1001 maneras. Tiene diferentes vías por donde usted lo puede atacar. Desde que usted entienda lo básico, lo que yo les decía, lo que les estoy explicando es como si fuera 2 más 2. No quiere decir que sea así de fácil, pero es la base, o sea, la suma es la base del cálculo. Esto que le estoy diciendo es la base del proceso penal. Es como que ustedes me digan, yo sé penal, pero no saben sumar. O sea, esta es la suma, esto es lo más básico que tiene el proceso penal. Muchachos, acá viene el tema de los objetos, pero voy a hablar con ustedes del trabajo primero, porque no quiero meterme en objetos. Creo que hoy ya fue bastante lo que les metí para ponerme a meterles más cosas. El trabajo que quiero que me hagan es lo siguiente. Hay un tipo penal en el Código Penal que es el 104A. Ese tipo penal es el tipo penal de feminicidio. Ahora bien, yo les he dicho a ustedes que en este país, como pasa con el secuestro extorsivo, los tipos penales no nacen de la nada. Algo pasó. Lo primero que quiero que me digan ustedes es qué fue lo que cambió en el contexto para que se empezara a hablar en Colombia de los derechos de las mujeres, del feminicidio, de lo que estaba pasando, ¿sí? Una de ustedes, acá no hay respuestas ciertas. Quiero ver su nivel de argumentación y lo que les digo, yo a ustedes no les vengo a enseñar derecho. O sea, yo a ustedes no les voy a enseñar qué dicen los artículos. Eso ustedes ténganlo muy claro. Yo a ustedes les vengo a enseñar cómo leer un artículo. Porque a mí nada decirme qué dice el tema del homicidio, qué dice el tema de las lesiones, y luego les ponen por allá un tipo penal de rebelión y ustedes no saben nada. No, yo les vengo a ustedes como la suma, yo les vengo a ustedes a enseñar a sumar, no les vengo a explicar cuánto da 2 más 2, 3 más 3, 4 más 4, no, ustedes ya deben aprender eso. Entonces, quiero que entiendan cuáles son los contextos de los delitos. En ese trabajo, lo primero que me deben poner a mí fue, ¿qué creen ustedes que cambió desde la época de sus abuelas, desde la época de ustedes, perdón, de sus mamás y ahorita ustedes, para que se hablara de feminicidio? ¿Fue que las mujeres adquirieron derechos? No considero eso porque siempre lo han tenido. ¿Fue que ahora sí se respetan los derechos? Puede ser. ¿Es que ahora las mujeres salieron más bravas? No lo sé. ¿Pueden hablarlo ustedes? Sí, o sea, exprésenlo, pero con una argumentación lógica que me lleven a mí a entender, venga, ¿por qué pasó eso? El feminicidio, como segundo punto, se tipifica por el caso de Rosalvira Celis. Quiero que me digan ustedes por qué es que Rosalvira Celis o con ese caso es que se tipifica. Pueden ustedes decirme, Rosalvira fue la copa que derramó el vaso. Pueden ustedes decirme, Porque es que fue fue el caso más grave de Colombia, señor. profe, porque yo opino porque fue tanto el impacto que causó en la sociedad que pues ya tuvieron que comenzar a actuar el aparato judicial. Exacto, Pues yo lo esa es su veo así. argumentación. Pero yo le digo algo, ahí yo le pondría bien. Lo que quiero es que usted se pregunte, ¿no habían habido casos peores? Profe, Pues de yo pronto han tengo- habido casos peores, pero como tal así que hayan sido tan, o sea, que hayan marcado tanto la sociedad, pues que yo conozca no tantos, ¿sí? Ok, y Tantos ahora como le ese no. pregunto, ¿marcaron a la sociedad o se mediatizó? Las dos cosas, jefe, las dos cosas. Exacto, entonces plantéemelo desde ahí, ¿sí? Lo que quiero es que ustedes abran mucho la mente. Acá no es que las cosas marquen a la gente en un primer momento, no. Lo que pasa es que se mediatiza, ¿sí? Vayan ustedes a ver si el caso de Juliana Saboní no se hubiera mediatizado, a ver si alguien hubiera hecho algo. Nada, no hubiera pasado nada, o sea, eso hay que partirlo. ¿Por qué marca? Claro, Porque hay claro. un conocimiento. Entonces, todos esos argumentos que ustedes me puedan dar, ahí está bien. Señor Leonardo. de cierta forma debemos agradecerle
Se le cayó, Leonardo. a las redes sociales Pero y a la inicie. tecnología. Ok. Porque Miren otra cosa, la implementación de la debemos- tecnología y que ahorita es más fácil denunciar. Exacto, profe. Y entonces, por lo menos Rosalía Celis fue una publicidad mediática. Fue de momento, fue un boom. Porque ahorita, por ejemplo, antiguamente decían, sobre todo en los pueblos, y por no decir más, esa cultura ribereña, decía alguien, oiga, violaron la vieja esa del burdel, pero ¿qué va a ir a denunciar si ya está más rota? No, el hecho que ejerciera esa actividad no quiere decir que la pueden violar cualquiera que venga y ya. Entonces, esa mediatización afloró la defensa de muchas personas que eran reprimidas. Claro, y todo eso es lo que ustedes quieren que me contextualicen, porque, por ejemplo, si hay personas que en serio hablan del secuestro extorsivo y llegan y dicen, no, es que eso fue una ley que se creó de la nada. No, o sea, tiene un contexto político, tiene un contexto social, tiene mucha serie de contextos, ¿sí? Parte de que ahorita las mujeres hayan o se respeten mucho más los derechos de la mujer han sido por luchas de mujeres que estuvieron atrás, ¿sí? Eso no es de ahorita. Eso no es que las mujeres son más bravas o son más liberales. No. Siguiéramos viviendo en esa cultura de violencia anterior, volvemos a lo mismo. Entonces, todo eso ha venido como cambiando. Entonces, primer punto, ¿qué fue lo que cambió en el contexto social? Segundo punto, a ver, no quiero que pongan primer punto y segundo. Quiero que hagan un ensayo. ¿Cuál es la introducción del ensayo? Hablarme de cuál era el contexto social. ¿Cuál sería como la argumentación del ensayo? Decirme por qué es que con la ley de Rosalvira Celis se tipifica el feminicidio. Y al final, ustedes me pueden hablar de si creen que está bien o no está bien y por qué que se haya tipificado el feminicidio. Yo tuve un estudiante que llegó y me dijo que no, que también debería haber homicidio. Y yo, pues bueno, muy respetable su opinión porque él cree que pues, o sea, eso sería violatorio del derecho a la igualdad. Y pues yo le decía, no, a mí no me parece porque es que yo no sé si es que usted se ve en igual de condiciones. No estoy diciendo que no, pero con una mujer cuando la mujer la pone a lavar, a planchar en la casa, lo primero que le regalan de niñas son ollas y planchas. O sea, y parte de eso uno de hombre porque uno llega a una cultura muy rara y uno llega y dice, es que las mujeres no saben manejar y los hombres sí saben manejar. Pero eso no es que sea tan así. O sea, sí tiene una realidad. El problema es que uno de niño está jugando Need for Speed, uno está jugando videojuegos de carros, uno está manejando, uno está en muchas cosas que efectivamente eso lo llevan a tener una dinámica de pronto diferente a cómo se conciben, ¿sí? Por ejemplo, yo me acuerdo que yo en Need for Speed manejando con el volante, yo no me bajaba de 300 kilómetros, ¿sí? Y eso es una experiencia que uno llega y dice a uno de hombre, cuando jugué por lo menos unas 2000 o 3000 horas de For Speed con volante, pues tendré que tener mayor capacidad que a quien lo pusieron a jugar con ollas o de pronto con otras cosas que no era eso, ¿sí? Es una realidad que sucede, es una realidad que pasa, pero no es que manejen menos, o sea, o que manejen mal, no, es que el contexto y las habilidades de ellas son diferentes a la experiencia que ha obtenido un hombre. Por ejemplo, usted, papá, tiene una moto y usted acerca, uy, papá, la moto, ¿cómo la arreglo? Mire, ¿cómo es esto? Usted la dejan utilizar. Usted iba de mujer y la mujer le, ay, vaya para allá, las motos no son para mujeres. Entonces, todo eso creaba o crea ese contexto social que quiero que me digan ahí o que me anoten ahí. Entonces, sí, pueden anotar cualquier argumentación. Ya que estamos acá en Santander, ¿puede alguien decirme, no, acá no debería haber feminicidio porque las mujeres santandereanas son bravas, son más bravas que uno? Puede ser, ¿sí? No, pero fuera de chiste, sí, argumentos bien elaborados y todo eso, que puedan hacerlo. Entonces, esos 3 puntos serían, por ahora, cuál era el contexto social, por qué creen que la ley de Rosalvira Celis detonó que se creara el tipo penal, y léanse en el artículo 104 del Código Penal, tienen ahí varias condiciones. El tipo penal de feminicidio no se configura por la muerte de una mujer. Si Danily me dice a mí, usted es un idiota, y con todo respeto yo le pego 2 tiros, y Danily se muere, eso no es un feminicidio, porque no es por su condición de mujer. Yo puedo matar a una mujer porque me da rabia, porque me imputó en alguna cosa, pero no porque la denigro como mujer. ¿Me hago entender? Por ejemplo, a mí viene una mujer y se me acerca y me pega
con un bate y me empieza a pegar y me empieza a pegar y yo saco un arma y le meto 2 tiros, mi intención era matarla porque me estaba pegando, yo estaba bravo, pero era por el ataque. Y además era defensa personal, profe. Exacto. El feminicidio requiere que hayan actos antecedentes donde el hombre demuestre que cosificaba a la mujer, que tenía actos misóginos, que era un machista, que la veía como un instrumento sexual. Todo eso es lo que nos lleva atrás a demostrar que existía o no feminicidio. ¿Me hago entender? No deben ser con la propia víctima. Por ejemplo, si mi mujer me tiene a mí 10 denuncias por violencia intrafamiliar, si subo estados a Facebook horribles diciendo que la mujer es una cosa, que solo sirven para sexo, y un día de eso voy a una discoteca y le cojo la cola a una mujer y ella se me voltea y me pega una cachetada y yo la mato, es feminicidio. Aunque no fueron los actos anteriores con ella, sí lo hacía con el resto de mujeres y me deja ver que yo tenía esa conducta de violencia en contra de las mujeres. Entonces, léanselo bien. Machismo, profe. Exacto, léanselo bien para que preparen esas 3 argumentos que serían ahí. La introducción, el contexto, la argumentación, el por qué la ley Rosalvira Celis y la conclusión que piensan, si debía estar tipificado o no. ¿Y por qué? Dime, Ela. No, profe, que quería entonces eso, las tres situaciones que se abordan en el ensayo son el contexto social, porque el crimen, la segunda sería porque el crimen de Rosalvira Celis detonó en que se creara el tipo penal, y la tercera es la conclusión de si procedía o si no procedía esto. ¿Sí? Pero es así, profe. No en un análisis jurídico, lo que tú piensas. Si está bien que se tipificara otro tipo penal de feminicidio, o pues era el homicidio que ya teníamos, porque el homicidio tenía un agravante por su condición de ser mujer. O pueden hacer un estudio desde ahí, pues hubiéramos dejado el homicidio con el agravante por su condición de ser mujer. ¿Para qué meter otro tipo penal al código? Si era preventivo, pues ¿para qué seguir creando tipos penales? Alguna persona puede pensar así, o sea, no es descabellado, ¿sí? La verdad es uno de los códigos penales que tiene más tipos penales en el mundo. Nosotros criminalizamos todo, ¿sí? No digo no, que es que ese tema... Señor. Perdón, profe, qué pena. Pero ese tema también es como escabroso un poco porque es que también están teniendo todo por el lado del feminicidio. Y en el caso cuando es una persona transgénero, por ejemplo, ya es otro cuento también que se puede como meter por ese lado, ¿cierto, profe? Claro, ahí lo pueden manejar. Señora Ela. Que también se da porque es por cuestiones de género, David. Entonces, esta es la motivación. Si hay cierta homofobia, que haya fobia por las lesbianas, por los travestis, esa sería la motivación. Lo que pasa es que lo que dice el profe, hay que ver el antecedente, las conductas que ha tenido esa persona con antelación, si realmente existe ese odio hacia ese grupo poblacional. El feminicidio tenía un problema, señor. Hay un tema álgido estos días, ahora que los compañeros tocan el tema, aquí en Barranca. Resulta que el alcalde monta en las redes sociales. Pero, Pere, está hablando muy pasito. ¿Vive el alcalde al lado de su casa? No. No, profe, no. ¿Me escucha ahí? Ya. Resulta que hay un tema álgido, ¿por qué? Porque por la alcaldía, uno dice el alcalde porque es la página de la alcaldía, montan la imagen de un transgénero, ¿ya? Vestido de mujer, acicalado como mujer, como celebración del 8 de marzo, ¿ya? Entonces, lo que dice David es muy real. Yo todo no lo puedo ver por el lado del feminicidio. Si el vecino, de pronto la vecina le pega un grito, que levantó el cabello y el vecino saca la mano, ahí es, o sea, y de pronto la mata, no se puede decir que es feminicidio, ¿ya? Ahora, en el tema que le estoy diciendo, la gente dice, no, que es que hay una cuestión de homofobia o de transfobia. Ya, entonces las personas por lo general todo lo asocian con el boom del momento. Yo respaldo su tesis porque ahorita pasó algo que me pareció desastroso. Permitieron que una mujer transgénero, compitiera en lucha, artes marciales libres con una mujer. Todo el mundo decía, la mujer transgénero la va a volver nada. Y vamos a ver, y efectivamente la volvió nada.
Entonces creo que sí hay que mirar eso porque creo que hasta, o sea, la destrozó, no había capacidad. O sea, la verdad, la pelea, no, o sea, no, es que parecía que la mujer contra el transgénero, la otra nunca hubiera peleado. O sea, la capacidad muscular, la forma en la que remetió, la forma en la que avanzó, no había forma. Nunca se había visto que alguien saliera tan mal de una pelea como en esta pelea. Entonces, claro, lo que ustedes dicen es totalmente cierto. Yo defiendo mucho el feminicidio, pero yo no defiendo que las personas transgénero, o sea, vayan a pelear, por ejemplo, en específico en ese deporte contra una mujer. Por más hormonas y por más todo, la capacidad física obviamente va a rebasar completamente. Creemos una nueva categoría, ¿sí? Pero ahí no, o sea, no me parece, porque la verdad, o sea, yo sí vi a la otra persona y la destrozó. O sea, fue literal, en serio. Véanse en las imágenes. O sea, la destrozó. Creo que tenía fracturas, ¿no? ¿Hubieron huesos, costillas? O sea, fue brutal, fue brutal. Eso no fue una pelea. Eso fue una, o sea, la acabó. Entonces, es muy importante que sí lo analicen ustedes, miren cuál es la visión que tienen. Lo que quiero es que aprendan a pensar por ustedes mismos. Por eso les digo, no hay preguntas equivocadas. Quiero es que ustedes expongan sus puntos de vista. Cada punto de vista es válido. Es muy importante que ustedes los den para poder entender, para ir mirando. Lo importante y lo más nutritivo es compartir, pues, qué piensa uno, qué piensa el otro, y de ahí van saliendo cosas muy importantes que todos vamos a poder tener o vamos a poder sacar. ¿Listo? No sé si alguien tiene alguna pregunta que quieran retomar del tema en estos últimos 5 minutos. Profe, el Venga. artículo, ¿cuál era? ¿104? 104A. ¿Sí? Entonces, hay que analizar muy bien porque nosotros nos están metiendo delitos y penas. No estoy hablando del feminicidio, pero sí muchos delitos que uno no se explica por qué. Por ejemplo, usted vaya y mire ese tipo penal del que crea máquinas falsas de lotería. Ese tipo penal es horrible, no le da a usted ni para domiciliaria. O sea, por usted los juegos de azar, estarlo haciendo de manera clandestina, no le dan ni domiciliaria. Y usted dice, ¿pero por qué? Si las lesiones por 2 puñaladas me da menos. Porque están afectando ricos, están afectando patrimonio, ¿sí? O sea, son las empresas de los juegos de azar. Profe, ¿está hablando sobre el arbitrio rentístico? ¿El cuál? ¿Sobre el arbitrio rentístico? Sí. Yo tuve un caso donde, bueno, veían operatividad, se capturaron varias personas, entre ellos una señora que nosotros, los uniformados, tuvimos que hacer una vaca para llevarle un mercado a los hijos, porque no se morían literalmente de hambre, unos peladitos. Y la señora, bueno, el pueblo se revolcó para que la pudieran dejar salir. Pero sí es verdad lo que usted dice, afectaba a los ricos. Exacto, y la pena, y con los agravantes, o sea, la pena se va horrible. Ni siquiera usted en un tipo penal de lesiones personales con incapacidad permanente se va tan mal como se va ahí. Entonces, es importante eso. Miren, por ejemplo, otra lógica muy importante de la vida es que Colombia cree que el derecho fundamental es la vida. Usted va a Estados Unidos y en Estados Unidos el derecho fundamental es la libertad. Los estadounidenses llegan y dicen lo siguiente, sí, la vida, pero a mí ¿de qué me sirve una vida si no tengo libertad? Y libertad en su sentido macro. ¿Para qué vivir si no tengo libertad de locomoción? ¿Para qué vivir si no tengo libertad sexual? ¿Para qué vivir si no tengo libertad laboral, libertad de estudio? ¿Para qué vivo? Entonces miren que allá la concepción se crea en algo diferente. ¿Y por qué hay pena de muerte? Porque es que la muerte no es el derecho fundamental que tienen allá. Allá es la libertad. Por eso es más fácil transgredir un derecho que está por debajo, como lo sería la vida, porque acá sí lo tenemos de fundamental y es el primero. Por la vida no hay nada. Entonces miren también cómo la concepción de un país u otro cambia la forma en la que se crean las leyes y hace permisivas tipos de leyes, como por ejemplo en ese caso la pena capital. Supremamente importante. Entonces, si ven, es por eso, es por la simple concepción de lo que se tiene. Y es importante que ustedes como futuros egresados WIS, lo que ya les decía algo, ustedes no están saliendo a un garaje. Ustedes tienen acá profesores muy altos, o sea, profesores muy bien, no lo digo por mí porque yo apenas estoy iniciando, pero sí hay personas que yo conozco y me enseñaron que tienen un nivel muy grande acá, y sí es bueno que ustedes aprovechen mucho eso y salgan de acá aprendiendo a pensar, no grabándose cuánto tiene el homicidio. Yo, por ejemplo, yo no me acordaba, era arbitrio rentístico, yo no me acordaba que se llamaba así. Cuando a mí me llega el tipo penal, yo me pongo a estudiar, pero yo nunca me he aprendido los códigos completamente de memoria, no.
porque mis profesores a mí siempre me enseñaron fue a analizar el tipo. Cuando lleguemos a arbitrio rentístico, yo lo cojo y lo voy a desglosar en personas, objetos, sujetos, tipicidad y hago el trabajo porque eso es lo que les estoy enseñando. Que si yo no les hablo a ustedes de un tipo penal, ustedes vayan y digan, ay, ¿ahora qué hago? El profesor nunca me explicó cómo se penalizaba el tipo penal tal. No, el profesor le enseñó cómo aprende usted por lógica a saber si se penaliza o no. Esa es la razón del estudio. Lo que ustedes les deben enseñar es cómo deben hacer las cosas. Uno no le entrega a la gente el pescado, le enseña a pescar. Eso sí es una cosa muy cierta. Y eso es lo que yo quiero enseñarle a ustedes. Ustedes van a aprender acá a pescar. Nunca se les va a entregar el pescado. Bueno, muchachos, terminamos la clase por hoy. Espero que estemos bien. Vamos a seguir con la misma metodología, menos que hubieran objeciones por parte de ustedes ahorita que pueden plantear. Y no, pues bien. No sé si alguien tiene alguna objeción, piense que otra cosa. Ahí les pasé la sentencia que me había pedido la compañera la vez pasada de bagatela. Acá no hay sentencias porque esto es puro doctrinal, ¿sí? Y el artículo donde lo tengo se lo subí a Moodle. ¿Sí? Entonces, bien, muchachos, continuamos igual como vamos, ¿todo bien? Profe, para la próxima clase seguimos con el texto de los elementos de los tipos penales. Sí, sigue ese texto. Ese texto lo vamos a trabajar más o menos otras 2 clases más. Listo, gracias. Esto es lo que nos falta. Miren, espera. Todo eso que les estoy mostrando en diapositiva es lo que nos falta de ese texto. Profe, ¿esas diapositivas su merced nos las compartió? Sí, yo las subo al pero todavía no las he subido, pero sí yo les voy a Ah, subir. bueno. Vale, vale. Lo que pasa es que yo no sé por qué la plataforma, o sea, yo ya había hecho todo esto para el otro curso y toca volver a subir ahorita porque vuelve y quedan ceros. Entonces sí, yo le subo eso. Sí estoy retrasado en eso, pero yo se lo subo. Profe, ¿y la clase también la sube o nos comparte algún link? El link de la anterior ya lo tengo acá. Ya se los comparto ahorita por su WhatsApp y esta se las comparto por ahí lunes o martes. ¿Listo? Listo, gracias. Profe. Bueno, muchachos, que estén bien y que la pasen bien en este fin de semana. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, gracias. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe.